Bueno, todos nos conocemos aquí, más o menos. Yo soy Rozas, soy del Departamento de Arquitectura, pero da igual. Eso, hoy somos todos seis alumnos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre GraphQL, no enfocado como un versus API REST ni nada por el estilo. O sea, vamos a ver las lindezas y las no tan lindezas que tiene. Como a mí me gusta siempre tematizar un poquito las presentaciones, pienso que se hacen un poquito más amenas y que más o menos las frases que se ponen o se dejan de poner tengan una justificación. Vale, entonces en este caso nos vamos a transformar todos en mosqueteros y a aprender un poquito de GraphQL. ¿Vale? ¿Qué es GraphQL? ¿Vale? GraphQL lo ha inventado Facebook. GraphQL es una especificación más un lenguaje de definición de consultas, no una implementación, es una definición. Las implementaciones se hacen particular de cada uno de los lenguajes, cada uno de los frameworks que los adoptan, etc. ¿De dónde viene esto de GraphQL y por qué? Pues porque estamos en una era muy cambiante que necesitamos mucha velocidad, un gran rendimiento y tenemos que reinventar la rueda. Tenemos que agudizar el ingenio para obtener mejores resultados en nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque utilizamos el móvil para absolutamente todo. La red con el móvil no es semejante a una red síncrona de una oficina ni nada por el estilo. ¿Qué les ocurrió a la gente de Facebook? Dicen, oye, tengo un problema. Tengo millones de usuarios, millones de peticiones y esto no puede ser. Digo, me hacen tener una escalabilidad y gastarme demasiado dinero. Vamos a invertir, a repensar, a ingeniárnoslas, a agudizar el ingenio para conseguir un rendimiento muchísimo mejor y unos costes menores. ¿Qué hicieron? Pues directamente, sobre todo los problemas lo tenían en la aplicación móvil. ¿Quién no usa Facebook, vale? ¿Cuántos millones lo usamos? Pues ¿qué hicieron? Dijeron, oye, me está costando mucho más, como suelo decir yo, el collar que el perro. Estoy haciendo una petición la cual me cuesta más la propia petición que lo que me estoy trayendo. A lo mejor la consulta a la base de datos tarda, imaginaros, 0,01 y mi petición me está tardando 300 milisegundos. Y es que para pintar esta pantalla, para mostrar la pantalla en las típicas SPAs, es donde han aparecido las aplicaciones móviles, necesito 7 llamadas. Hostia, 7 llamadas. Empiezas a multiplicar y dices, sumas transferencia de red, el overhead que generas, juntas la experiencia de usuario que se hace nefasta, porque todos hemos sufrido eso de que la aplicación se va cargando un poquito por aquí y sufres muchísimas cosas que pretendes que sean síncronas o lo que sea, pero como van cargando no a la vez, pues al final no funcionan como deberían, ¿vale? Entonces, ellos dijeron, oye, la solución es sencilla. Vamos, como premisa inicial del nacimiento de GraphQL es, vamos en una petición a obtener todo lo que necesito, ¿vale? Ya veremos cómo y de qué manera. Pensando en grafos, pues ellos dijeron, bueno, pues GraphQL vamos a darle una vuelta y vamos a definir algo en un lenguaje más natural, el modo de pensar normalmente que tenemos. Nosotros no pensamos en entidades y en relaciones entre entidades. Pensamos de otro modo, ¿vale? Entonces resolvemos los problemas de un modo más fácil. Los grafos, para el que no esté habituado, pues al final un grafo es una representación que tiene tipos de nodos y conexiones entre ellos, vértices y aristas, ¿vale? En este caso, GraphQL lo llama tipos de nodos, que van a ser sus tipos, y las conexiones entre ellos van a ser sus relaciones. Si lo encajáramos un poco como el típico PO, la programación orientada a objetos clásica, tenemos entidades y relaciones, ¿vale? Los grafos están a día de hoy a pie de calle, o sea, hoy en día nosotros utilizamos grafos cada día, aunque no nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de nosotros hemos utilizado una herramienta de build. Una herramienta de build como puede ser Maven, Gradle, Gulp, Pulp. Eso no creáis que no es otra cosa que un grafo. Un grafo dirigido en el cual se calculan los caminos que hay a las dependencias y se escogen unas u otras y se excluyen según un director que es nuestros ficheros de descripción, ¿vale? Pero eso es un grafo, les hay dirigidos, no dirigidos, ¿vale?
Los grafos son herramientas poderosas para describir procesos y conexión entre ellos. Bueno, os he puesto un ejemplo un poco. Es el grafo de Juego de Tronos, del sexo, de quién ha ido con quién y quién no. ¿Vale? Tyrion es un fenómeno, pero bueno, simplemente es un ejemplo para que veáis que en la vida real representamos muchísimas cosas con grafos. Por ejemplo, las redes sociales, o sea, son el ejemplo claro y patente de los grafos. Yo soy amigo de, Pepito es amigo de tal, y empiezas la profundidad de los grafos, de tal modo que tú los vas recorriendo, hay algoritmos para recorrerlos y hay una teoría de grafos muy profunda que nuestros compañeros data science y demás Strati de aquí nos podrían explicar, porque seguro que a nivel matemático ellos saben muchísimo más, ¿vale? Ahí hay cómo recorrerlos, demás, todos hemos estudiado lo típico de visitar cada nodo, si este ya lo he visitado me voy al siguiente, si tiene mayor peso, menor, etcétera, etcétera, ¿vale? Como esta parte la he sacado de Neo4j, ¿vale? Es la base de datos por excelencia de los grafos. Tiene unas características, yo creo que eso abriremos una sesión no tardando mucho, porque es bastante interesante. Pero, directamente, ¿cómo modelas con grafos? ¿Cómo tienes que pensar? Al final, vamos a modelar esa frase con un grafo. John y Sally son amigos y han leído el libro de base de datos de grafos. John es amigo de Sally, Sally es amigo de John y ha leído el libro de base de datos. ¿Qué tenemos? Nodos, John, Sally, Graph, database, conexiones, soy amigo de y has leído, y labels. O sea, en nuestra cabeza, como estamos acostumbrados a modelos relacionales, directamente veo John y Sally y digo personas o amigos o lo que sea, y una tabla. Ahí está la clave del diseño. O sea, nosotros tenemos que pensar en un grafo y al final va a acabar formalizado con labels o entidades entre comillas, ¿eh? Eso es para dirigirlo. Probablemente, como las bases de datos orientadas a grafos tienen parte de NoSQL, aunque tienen que ser ACID y no puede haber replicación del dato, por eso es más restrictivo en ese aspecto. Pero vamos, con esas tres partes diseñaríamos nuestro grafo, ¿vale? De todos modos, también he de decir que GraphQL, con un pensamiento de programación orientada a objetos, lo puedes hacer claramente, y lo vamos a ver que el esquema a todos va a ser muy friendly. ¿Por qué introduzco esto? Porque el mundo es de al revés, los mosqueteros no son ni japoneses ni están boca abajo. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Os voy a explicar lo que es un esquema, os vais a conectar a una dirección que hay ahí y vais, mientras que yo os voy contando más cosas, a generar vuestras propias consultas, para que realmente lo que yo os digo de intuitivo y cercano lo viváis en vuestras propias carnes y lo veáis y os encontréis hasta los problemas, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues yo he preparado un pequeño ejemplo. Es modelo, marca y coche. No tiene más. Podría tener más atributos o menos, pero simplemente es un ejemplo. ¿Cómo se definen en GraphQL las cosas? Pues tiene un lenguaje que es muy parecido al JSON, muy parecido, ¿vale? Y tiene varios componentes. Luego los vamos a ir viendo cuando os hayáis conectado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Car, entidad coche, tiene un identificador. Hay un tipo específico para los identificadores únicos, ¿vale? Pero, ¿qué significa la admiración hacia abajo? Que es obligatorio. Vale, os voy a dar 4 pautas y sabréis generar un grafo con GraphQL, ¿vale? O sea, o por lo menos definirlo. Query root lo vemos al final. Model es otra entidad. ID, name, brand, tiene una referencia a la marca. Y el coche tiene una referencia al modelo. Simplemente, como hacemos las relaciones, vemos el objeto y demás. Si fuera una lista, sería una lista. Habría que ponerlo en plural, que es una de las convenciones que te dice la especificación, que luego entraremos, y demás. Entonces, si os fijáis, model, brand query, brand, marca, ID y nombre. Y esta parte es una parte especial. GraphQL separa las operaciones en dos: consultas y mutaciones. De cara a nosotros, las consultas son consultas como tradicionalmente venimos entendiendo, y las mutaciones son las operaciones. Son mi post a personas, que significa un alta. Pues yo crearé alta de persona, que eso lo entendemos todos. Eso será es una de las características muy buenas que tiene GraphQL, ¿vale? Que semánticamente es muy rico y llamamos a las cosas por su nombre, no tenemos que imaginar nada.
en base a su especificación. Entonces, más o menos, esto se entiende. Tenemos una query root que va a ser donde vamos a publicar nuestra entrada al grafo, por donde vamos a empezar y por donde vamos a poder navegar. Y también vamos a tener una entrada, un root, que va a ser mutate cars, que son las dos operaciones que tienen. No he creado más operaciones. Quedaros con eso. Más o menos es muy sencilla esa estructura. Conectaros a esa máquina, ¿vale? Yo voy a conectarme desde aquí y vamos a hacer unas cuantas consultas, ¿vale? Vale, os explico, que os doy muchas pistas aquí yo, ¿eh? Os explico, ¿qué es esto? Venga. Esperar, porque esto es el efecto demo. Me ha pasado exactamente. ¿Os habéis conectado? ¿Cómo? Ah, un segundo. Sí, sí. Dame un segundo. 192. Ah, vale. Ah, vale. 192. 168. 32. 80. Puerta 80. Vale, os voy a contar lo que ha sucedido. Espera, un segundo. Espera, un segundo, no os preocupéis que yo... Ahí lo tenéis. Perdón. Aquí lo tenéis. En 192, 168, 32, 80. Lo que me ha ocurrido con el... think outside the box. La T en mayúscula. Y separación en underscore. Sí, eso es. Entonces, bueno, os voy contando. Lo que me ha pasado antes es que he detectado que el cliente, le voy a hacer, cuando tenga un poco de tiempo, le voy a hacer un commit, vamos, un pull request a la librería de GraphQL de Java, porque cuando envías GraphQL para HTTP tiene una serie de reglas. La especificación te marca qué parámetros tienes que enviar y cómo. Hay uno que si en vez de no mandarle le envías como una cadena vacía, me pasa lo que me ha pasado. Y eso es culpa del navegador, no, que no te responde, ¿vale? O sea, que te responde en vacío y da un null pointer en la librería. Es un poco, yo me quedé un poco alucinado, digo, algo estoy haciendo mal, pero cogí los fuentes y lo estoy viendo. Esto espero que lo quite este. Vale, entonces, ¿más o menos os habéis conectado? ¿Estáis? Vale, ¿qué es lo que estáis viendo? Vale, estáis viendo una herramienta que se llama GraphQL. Es como el gestor de consultas, es mejor que nuestro Swagger. ¿Por qué? Porque esto es flexible. El propio usuario es el que se crea sus consultas. ¿Cómo consultamos? Muy fácil. Se autocompleta y me dice qué puedo escoger en cada lugar. ¿Lo veis? Es control espacio y te va diciendo. ¿Qué ocurre? Pongamos las llaves y lancemos una primera consulta. Esta interfaz te permite luego tener un histórico según vas ejecutando y nos responde. Si os fijáis, cuando nos responde, siempre que va todo bien, te pone data y el nombre que hayamos definido en la petición. Cars, pues le he pedido el ID, pues me da todos los coches con sus IDs. ¿Vale? Pero puedo seguir jugando con ello. Puedo decir, oye, quiero los models. Pedid los plurales, ¿vale? Que luego os voy a enseñar cómo son los singulares con parámetros, según vayamos avanzando. Entonces, ¿qué otra cosa buena tiene GraphQL? Que puedo pedir justo lo que necesito. O sea, justamente lo que necesito. Si yo tengo 100 atributos y necesito 2, pido 2. ¿Por qué? Porque me van a bajar 2. De tal modo que es mucho más sencillo y mucho más eficiente. No es como lo típico que si tenemos, o sea, él lo llama como que es flexible. Aunque es tipado, muy tipado, que va aparte de lo de flexible, es muy flexible. ¿Por qué? Porque tú determinas qué quieres y cuándo lo quieres. ¿Vale? Eso sobre todo a la gente que trabaja en el front le viene muy bien. ¿Por qué? Porque yo me creo mi consulta, tengo que mostrar los 5 primeros coches y un combo con los modelos. Toma, una petición y me devuelve todo. Entonces, ante eso, esa filosofía es muy buena y beneficia mucho la experiencia de usuario y la integración y la programación.
¿Que los problemas los estamos trasladando de un sitio a otro? Vamos a ver luego cómo lo manejamos, porque claro, cuando a mí a un servidor me llegan 18 consultas no es lo mismo que me lleguen 2. Eso está clarísimo. Vale, dejarlo abierto y vamos a ir jugando con ello. Si os fijáis también aquí hay una parte que pone docs. GraphQL, una de sus grandes ventajas es que se autodocumenta. ¿Qué quiere decir? Tiene una parte con metadatos que es la definición de tu esquema. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a query root, si os fijáis, es lo que puedes autocompletar. Cars, car, o sea, todo lo que puedo consultar me lo documenta ahí. Incluso yo podría introspeccionar mi grafo mediante una consulta. ¿Cómo? Pues simplemente aquí le digo, oye, pues del esquema, dame los tipos y quiero el nombre. Y aparte quiero todo lo de arriba. Y señores, pues me ha dado los tipos, si os fijáis, name model, name int, que son los tipos escalares, ¿vale? Entonces, dejároslo ahí abierto porque como vamos a ir viéndolo a modo práctico, podéis ir haciendo las consultas y así luego surgirán dudas de las cosas que vamos a ir viendo. Pero si os fijáis, todos habéis hecho una consulta, ¿no? Aunque sea boba de dame los coches, el nombre, el modelo, y si os fijáis os pone en rojo cuando, oye, esto no va bien, te falta un atributo. ¿Por qué? Porque yo le he definido como mínimo obligatorio una entidad, le tienes que poner como mínimo un atributo, entonces, demás. A la hora de definir los esquemas hay 4 reglas, ¿eh? No creáis que hay 25. Y dices, un nuevo lenguaje, es muy sencillo. De hecho, yo en la implementación de este ejemplo he utilizado la filosofía Schema First. O sea, yo cojo el esquema de GraphQL, es mucho menos verboso que definirlo, por ejemplo, en Java. En Node va siendo mejor, Graphene con Python no va mal, pero aún así yo prefiero trabajar con ese lenguaje. ¿Por qué? Trabajo con ese lenguaje, me generas un armazón que yo completaré para implementar y obtener las cosas de cada lugar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues continuamos. ¿Qué iba a decir? La respuesta siempre... La respuesta es rígida. Es un JSON y pone data. Sí. Siempre Data siempre es un JSON. O sea, la parte de la petición no es un JSON, es el lenguaje de consultas de GraphQL. La respuesta siempre es un JSON. El JSON siempre va a ser data o error, ¿vale? Pero daros cuenta que estáis haciendo 5 operaciones. Cuando hago 5 operaciones, el error no me va a dar, si me da en una de ellas, no me va a dar en el resto, ¿vale? Luego os explico por qué. Eso tiene que ver con la concurrencia, o sea, con el paralelismo en la ejecución y la sincronía, ¿vale? A ver, ¿qué es esto de todos para uno y uno para todos? Había que tematizarlo un poco y encajarlo. ¿Cómo? Pues al final, si os dais cuenta, bueno, aparte de ser el lema de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas, pues si os dais cuenta, con este gráfico resumiríamos un poco qué es GraphQL. GraphQL lo compone su GraphQL Server, que es el corazón, es lo que implementa nuestro grafo y lo expone al mundo. Lo expone al mundo no quiere decir que lo tenga que exponer por HTTP, ¿eh? Eso es otra de las características que veremos más en profundidad. Es una especificación que te dice cómo tengo que interpretar o cómo el GraphQL Server tiene que interpretar las consultas y los parámetros que le envías o el texto, porque es una cadena de texto al final. Él es capaz de interpretar el lenguaje mediante su gramática o como lo quiera hacer y de ejecutarlo y decirte si está bien o está mal. Veremos cuáles son las competencias de GraphQL Server, vamos. Entonces, si os fijáis, cualquier consumer, que puede ser un API REST, un microservicio, lo que quiera, llama al GraphQL Server, que llama a los sistemas de persistencia, al mundo que está detrás de él, del cual necesita datos. De ahí puedes leer desde un fichero a una petición REST, a una arquitectura de microservicios donde tengas que llamar. Tú eres una capa intermedia como si fueras una fachada y yo expongo al mundo y mi atributo, por ejemplo, model dentro del car, le obtendré del modo que lo implemente dentro de mi GraphQL Server, ¿vale? Entonces, este es el corazón de nuestro GraphQL. Explicar un poco el todos para uno y el uno para todos. Al final, todos los consumidores llaman a un único lugar y ese único lugar es capaz de llamar a todos los subsistemas para construir la respuesta, ¿vale? Entonces, al final hay
único punto para bien, para mal o para regular, que es centralizar de entrada de exposición, porque de ese único punto podemos acceder a 100 subsistemas diferentes, ¿vale? Al que sea necesario, al que esté detrás, puede ser una cola de mensajes, lo que sea, ¿vale? Hay parte GraphQL Server en la librería de Java, tiene implementación síncrona y asíncrona, ¿vale? Bueno, las características del GraphQL Server, pues bueno, será el encargado de recoger las consultas y operaciones según la especificación marca. Aquí hay reglas, que hay que cumplirlas, o por lo menos deberían, que te daría igual si el día de mañana un cliente, tú cambias tu implementación del grafo con Node o con lo que sea, te daría exactamente lo mismo, debería de tener el mismo comportamiento siempre, ¿vale? Tiene consultas y mutaciones denominadas como root, que son los puntos de entrada. Tienes que tener un punto de entrada a todos los datos. Y luego tú combinarlos como quieras. Daros cuenta que estamos trabajando con tipos de nodos, o sea, como si dijéramos entidades y subentidades. O sea, yo en una entidad puedo tener 4, si quisiera, y tener 4 niveles de representación, como si hiciéramos una serialización de un objeto. Si tiene 4 niveles, pues tendré 4 niveles, y cuando construyo una consulta, lo construiré en 4 niveles. No está ligado a un protocolo, esto me he adelantado antes. A ti te dice cómo tiene que funcionar. De hecho, como el modo más habitual es publicarlo con un endpoint HTTP, el caso es que hay una parte en la documentación referida a esto y que lo explica muy bien. Pero matiza muy claramente que no es necesario que sea HTTP. Puede ser cualquier otro tipo de protocolo. Imaginaros, hago una cola JMS en la cual el mensaje que me llega es la consulta y demás, y yo lo tramito, pasa al GraphQL Server, que al final es un objeto que dices GraphQL Server, new GraphQL Server, nueva consulta, ejecútame esta, y me dice, está mal, pues le respondo a mi JMS y se va. De tal modo que no estoy acoplado a un protocolo, ¿vale? Como puede ser un REST API. Y nos dice claramente cómo hacerlo. Lo bueno de una especificación es que te guía. Para bien, para mal o para regular. Cuando te gusten sus decisiones, irás viento en popa, y cuando no te gusten te tendrás que adaptar como puedas, ¿vale? Con independencia de la librería, la política de ejecución de las consultas será en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío, como estábamos enviando ahora las pruebas que habéis podido hacer, 5 consultas, en teoría, la implementación que hay arriba en el servidor deberían ejecutarlas en paralelo. Las consultas, ¿por qué? Porque las consultas no son interdependientes, como las mutaciones, que son las operaciones. Las mutaciones se ejecutan en serie, ¿vale? O sea, se ejecutan secuencialmente, no en paralelo. En la parte servidora, tú las envías todas y él va ejecutando. ¿Por qué? Porque quiere asegurar la consistencia de dichas operaciones, ¿vale? Asegura el orden ofreciendo consistencia. Obviamente nada es barato. Lo primero que te dicen en GraphQL es búscate la vida y pon una caché. Hay una de las partes muy importantes. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que tenemos un grafo que tiene 4 listas entre ellas y me estás llamando continuamente a eso. A lo mejor estoy haciendo demasiadas consultas, o la obtención de uno de los files, de uno de los atributos, es una llamada REST. Pues es muy caro. Entonces hay que establecer cachés y estrategias con las cachés. Es muy importante. Daros cuenta que esto no ha nacido como las API REST, que es algo mucho más generalista. Además, ha nacido para facilitar la vida de la construcción de aplicaciones móviles o SPAs. O sea, está claro, ha nacido para eso. De hecho, Facebook era para solucionar el problema de su aplicación móvil, de la transferencia de información y demás. Entonces, tenemos que enfocarlo de ese modo. Si lo queremos descontextualizar y usarlo para otro, a lo mejor no nos encaja. Es bastante generalista, pero normalmente es para eso. Tengo una pantalla, tengo que hacer 18 llamadas y en vez de hacer 18 llamadas, las hago en una. Le paso un poco, entre comillas hablaríamos, le paso el marrón al servidor porque ejecuta 18 consultas con un performance o con un rendimiento muy aceptable. Ojito, ¿vale? ¿Sí? Dime. Deberían estar entre GraphQL y los clientes, no entre GraphQL y los motores de base de datos que implementan caches. Depende. Tú date cuenta, es que depende. Por ejemplo, tú tienes tablas maestras,
¿Dónde quieres la consulta? Es que al final la pongas donde la pongas, por GraphQL tiene que pasar. Entonces, probablemente, si tú pusieras como hay proxies que cachean y hay muchos sistemas. Sí, pero yo no las haría ahí porque te puede generar errores. Porque si son operacionales algunas de ellas, o sea, si tú haces una mutación y esperas un resultado, lo mismo no recibes lo que deseas. Yo las cachés las haría estratégicas y en la parte de la ejecución. Cuando voy a ejecutar una consulta, imaginad, luego más o menos hay en una parte que os lo comento, hay que buscar una estrategia de la caché. ¿Cómo yo la buscaría? Imaginad que en la implementación yo tengo mi coche con el modelo y me pide los modelos también. Pues a lo mejor una estrategia, o tengo otra entidad que tiene modelos, o que va en profundidad y vuelves a obtener la misma información, pues a lo mejor cachés de muy corto nivel que me cubran toda la consulta, todo ese bloque de consultas, y cachés sobre datos maestros. Por ejemplo, los modelos, pues a lo mejor lo suyo es asumir cierta no latencia de información, vamos, cierta caducidad de información y decir, pues mi información no caduca hasta los 20 segundos. Y te hago cachés de 20 segundos, ¿por qué? Porque todo el mundo está navegando y es el modo natural de subir hacia arriba y siempre salen las mismas imágenes a los lados, siempre se hacen las mismas consultas de la publicidad. Habría que ver cada situación y la información que maneja, claro, porque hay veces que no se pueden hacer cachés. Eso está clarísimo. Entonces, el esquema, especificación igual a esquema. Tenemos una especificación, la cual la plasmamos en un esquema, ¿vale? Y más la implementación que tiene el GraphQL Server. Aquí, con las REST APIs hemos llegado a un punto, como pongo ahí, de concordia. De decir, joder, todos entendemos lo que es un poll, lo que es un put, lo que es un pat, pero en cada casa, cada uno en su casa y Dios en la de todos, como se suele decir. Cada uno hace lo que le da la gana, porque luego llegas a lo típico de un cliente y te viene con su libro de buenas prácticas, que unos los tienen en Snake Case, otros lo tienen en Camel Case, o sea que hemos llegado a un punto que más o menos nos entendemos, pero para el que programa desde la parte del cliente es complicado. ¿Por qué? Porque cada proyecto es un nuevo parto. ¿Cómo lo hacéis? ¿Como en el proyecto anterior o como en el... ¿Cómo lo hacéis vosotros? No, es que el cliente es X y es que prefieres Netcase. No, es que el cliente sí y es que los plurales sí, pero es que esto no se había hecho así. Si os fijáis, es un poco lioso. Tenemos que saber que en un patch van alteraciones, o sea, van modificaciones parciales, en un put van modificaciones. Todos nos hemos sentado y hemos dicho, ¿cómo lo vamos a hacer? En vez de decir, no, tenerlo claro de, no, esto se hace así. Entonces, eso es lo que GraphQL es mucho clara y sencilla, es, vamos a hacerlo todos igual. Hay una especificación, que es lo que siempre se ha demandado con las REST APIs, que, claro, dejo como al principio, no es un sustituto. Puede convivir con ellas perfectamente. Cada cosa, cada problema tiene una solución. Esta es una solución para un tipo de problemas y los REST APIs solucionan otros, ¿vale? Pero que haya una especificación a todos nos gusta. ¿Por qué? Pues porque en cuanto la aprendes una vez, sabes cómo funciona. Y cuando te vuelves a enfrentar con ello, ese expertise te hace ser más rápido, más productivo y hasta estar más contento. Y evolucionar. No, está claro. Siempre hacer lo mismo no nos gusta. Vale, conceptos destacados de GraphQL. Pues una especificación, adiós a las convenciones, ya no me tengo que enterar si esto es un post, si es una creación, pero si es que he puesto en plural, no. Crear usuario se va a llamar crear usuario y va a tener un parámetro de entrada super friendly que lo vamos a poder definir al gusto del consumidor, incluso muchas veces, ¿vale? El usuario puede crearse sus propias consultas. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Pues porque tú le das la herramienta que yo os he provisto ahora al usuario. El usuario, cuando hablo de usuario, es el consumidor del API. Y él mismo se construye sus consultas. El primer día tardará 2 minutos y el cuarto día tardará 1, ¿vale? Lo que fuere. Es flexible, cada usuario coge lo que necesita. Yo si en una pantalla necesito el ID y el nombre, obtengo el ID y el nombre. O, siempre pongo el mismo ejemplo, crear usuario, me retorna el usuario completo creado con sus roles y no sé. No, crear usuario, quiero el ID. Pues dame el ID nada más. No voy a malgastar fuerza del servidor
o voy a ocupar al servidor con dame no sé qué datos que no voy a usar. Y de hecho, quito cache de la transferencia de la información. Maravilloso. Dame solo lo que yo quiero. Y el usuario decide lo que quiere. El que consume el API, ¿vale? Esto del tema de las versiones es amplio y tedioso. En teoría, ellos dicen que no hace falta versiones. ¿Por qué? Porque según va creciendo el API, tú lo que haces es trabajar en paralelo, de tal modo que siempre lo vas manteniendo y hay un modo de marcarlo como deprecated, ¿vale? Como deprecado y el cliente lo tiene. Hay una gran discusión al respecto. ¿Por qué? Porque en cierto modo ellos se excusan que siempre es el mismo endpoint y cuando haces una API REST, dependiendo de la estrategia que obtengas, dentro del path va a costar V1, V2 o lo que sea, ¿vale? Para mantener compatibilidad de diferentes consumidores o clientes. En este caso lo que te dice es, no, yo voy a seguir siendo barra GraphQL o barra Pepito y, porque eso se puede poner el que quieras, y tú lo que vas a hacer es buscar la alternativa para que yo sea compatible, poniendo los campos que a mí me parezca. Si te retorno 4 campos más, tú no lo vas a notar. Y en vez de quitarte uno, lo que te voy a hacer es añadir otro y te le marco como deprecates para que te vayas adaptando, de tal modo que no te tengo que decir que está la versión 3. No. En eso se excusan. Tengo que decir, esto también lo quitará, que no me lo creo del todo. Pero tiene su mecanismo, pero ya os digo que esto genera muchísima discusión. Sigue la política no de Facebook, ¿no? Facebook no tiene la política de versionado que ellos dicen que no dan soporte. Ellos pasan, de hecho, en su API pública, pasaron a la siguiente y dijeron que ellos no dan soporte a la anterior. Creo que siguen por eso. Sí, sí, seguro. Si al final son políticas de desarrollo. En este caso ya te digo que lo que te dicen es, si yo en vez de cars ahora necesito cars 2 y tiene otro comportamiento, genera cars 2 y deja cars, que no te hace daño. Pero claro, ahí en los foros de discusión había un desarrollador que con muy buen criterio cogió y dijo, oye, que es que hablamos de clean code, hablamos de refactor, hablamos de millones de técnicas, que si te dedes, que si no, y me estás diciendo, entre comillas, que deje residual ahí para mantener compatibilidad. No. Entonces, por eso te digo que es un tema, y tampoco creas que nadie se desmarca y dice, no, esto se hace así. Por eso os he dejado el enlace, que ahí hay una discusión, hay una persona que propone 2 o 3 alternativas. A unos les gustan más, a otros les gustan menos. Yo creo que ese tema está verde y creo que hay que enfocarle. Es como el tema del versionado de las API REST, tampoco hay algo definido que digas, es que se hace así. No, muchas veces cada uno lo hace de su padre y de su madre. Vale, con una sola llamada podemos realizar múltiples operaciones, tanto de consultas como de mutaciones. O sea, yo puedo coger y decir, créame estos 4 coches, en mi caso, sin ningún problema, ¿vale? No está sujeto a protocolo, lo que hemos hablado antes, es intuitivo, el lenguaje es de este mundo. A mí esta es una de las cosas que me gusta. O sea, las convenciones están muy bien, pero tenemos que seguir avanzando y evolucionando. El lenguaje es de este mundo, o sea, cuando llega un desarrollador front y ve CreateCar, dice, esto crea un coche. No tiene que saber que tiene que llamar a barra car con post y te tengo que pasar un token JWT de no. Te tengo que llamar a CreateCar. Y existen librerías que te facilitan todo esto, de tal modo que lo que hace es enriquecer y aumentar la calidad de la programación en la parte cliente, ¿vale? Porque al final cada uno se construye las suyas y lo que hace es guardarlas a modo estructural y la cambia los parámetros, de tal modo que donde en el back tenemos un servicio de crear usuario, en el front van a tener uno de crear usuario o de obtener datos de la pantalla 2. Y van a tener una consulta en un sitio a modo de servicio, como si dijéramos una fachada, de tal modo que si el día de mañana cambia la obtención, lo van a cambiar en un sitio, no en 10, ¿vale? Bueno, el esquema, ¿qué es el esquema? Pues bueno, es donde vamos a definir nuestro grafo, ¿vale? El esquema tiene tipos, etcétera. Es un lenguaje propio, pero directamente te lo puedes saltar. Y puedes definirlo más verboso en las implementaciones. ¿Qué quiere decir? A mí, por ejemplo, no me gusta así porque creo que es muy verboso y muy complicado. Parece que tienes que aprender otro lenguaje más y te mueres haciendo news. Por ejemplo, hay gente que se deriva o se decanta por Node o los JavaScript
por esa sencilla razón, porque es menos verboso. En Java es mega verboso. O sea, crear un grafo es realmente aprender una librería de arriba abajo. Cuando hoy en día lo que solemos hacer las cosas es facilitar, hacer una configuración automática, etcétera, plugables y demás. Luego lo vamos a ver de todos modos, ¿vale? A ver, los componentes de un esquema. Pues ahora vamos a ir viendo las cosas que habéis consultado, hecho un par de consultas y demás. Vamos a ir viendo qué lo compone en un esquema y luego cómo se traduce eso en las consultas. Un esquema lo componen los files. Los files pueden ser tipos básicos, ¿vale? Que son object type, object type no son tipos básicos. Object type son los objetos, ¿vale? Que son tipo modelo, mis tipos de nodo, que llaman. Dentro tenemos los tipos básicos, ¿vale? Que son lo que él llama escalares. La admiración significa obligatoriedad, ¿vale? Y el @Java no es una directiva, pero es parte del framework que he utilizado para la regeneración con la filosofía de Schema First, ¿vale? Como veis, modelo tiene una relación con marca. Pues así se establecerían las relaciones, como lo hacemos actualmente con programación orientada a objetos. Le vamos generando nuestro grafo como nos conviene. El grafo no es igual a persistencia, ¿eh? El grafo es como cuando tú diseñas un API. O sea, puede ser un API puro como un Spring Data REST, que es mi base de datos, la publico en nivel 3, ATOAS o como quieras de REST, pero realmente es como cuando diseñamos un API REST específico para algo, para solucionar un problema. Necesito el listado de coches, pues tendré un endpoint que es listado de coches. Pues aquí tengo, dentro de mi grafo, tengo una parte que es listado de coches, que dentro haré lo que tenga que hacer. A lo mejor para obtener la matrícula del coche tengo que llamar a una base de datos o a un servicio REST. Pues bueno, cada file es independiente. O sea, cada file se obtiene independientemente. No es colectivo. Por eso no hay que pensar en entidades como tal. Yo, por ejemplo, mira, en la anterior tenía modelo. Yo, a la hora de obtener el ID, asumo que viene con el modelo y el año, por ejemplo, o el nombre. Pero la marca no tiene por qué. La marca puede salir de una subselect de por ahí o no la tiene por qué tener mi modelo. O sea, esto es un API lógico. O sea, no es propiamente el dominio, ¿vale? O sea, va a resolver el problema de la construcción de nuestra SPA o lo que sea. El grafo tiene que ir orientado, si lo quieres hacer más generalista, pero orientado a los consumidores. Entonces tenemos tipo de objeto, tenemos escalares que son los tipos normales, enumerados, como todos los lenguajes más o menos tienen lo mismo de definición. Listas de elementos se definen mediante los corchetes, si os fijáis, y se les puede poner como obligatorio. Obligatorio es que tenga al menos un ítem, por ejemplo. Luego, otros componentes que tenemos, interfaces. Los interfaces nos facilitan la vida, hacemos cosas comunes, implementan interfaces como lo que estamos acostumbrados en otros lenguajes, ¿vale? Es muy útil para las especializaciones y para las jerarquías, ¿vale? Yo, por ejemplo, tenemos animales y queremos buscar, y digo, busco en animales, y lo que voy a retornar es vertebrados, invertebrados, o lo que sea, y de ahí más. De tal modo que todos cumplen la interfaz animal, entonces puedo buscar en ellos. De tal modo que nuestro GraphQL nos va a permitir guiar, o sea, realmente el descubrimiento del grafo le haces a través de, por ejemplo, esta herramienta que te va a ir autocompletando y tú sabes lo que puedes hacer o lo que no. Actualmente con lo que usamos es ensayo y error muchas veces, o sea, yo me voy a mi Swagger, hoy en día tenemos nuestro Swagger que nos ayuda bastante, es mucho más rígido que esto y es muy útil. Pero si no tuviéramos eso, nos tendríamos que buscar la vida y al final es, bueno, pongo este dato o pongo el otro, a ver si funciona, ¿vale? Defines una interfaz y dices que la implementa, ya está. Luego, cuando en las consultas podremos decir, oye, todos los que implementan esta interfaz, busca. De tal modo que ya miramos cómo implementarlo. Las uniones son lo mismo, no he profundizado en ellas, pero son lo mismo, pero no hace falta
que definamos el implements. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una entidad que tiene dos campos de texto, puedo definir un campo, una unión, o sea, tenemos 4 entidades que tienen 2 campos de texto, o todas tienen nombre. Entonces puedo definir una unión mediante ese campo y hacerlo cumplir como si fuera una interfaz. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, imaginad, tenemos persona, tiene nombre, y coche tiene nombre. Entonces podría hacer una unión persona-coche con el nombre y aplicarlo a una query. Entonces, en un caso me va a retornar el nombre de la persona y en otro el nombre del coche. No. Ah, sí, también. Entonces, no es necesario que se llamen igual, simplemente que sean el mismo tipo. Eso cuando las uniones, porque las interfaces la veo útil como caso de complete la query, pero las uniones. Las uniones se suelen utilizar con los inline fragments y con fragmentos. Lo que haces es definir un fragmento y le dices este fragmento de esta entidad. De tal modo, las uniones, cuando no tienes algo muy jerarquizado o muy ordenado, al final esto te abre un abanico. De tal modo que es saltarte un poco las reglas de la interfaz. No es más que eso. Al final es lo que te digo. Si quiero unir dos cosas que pueden ser retornadas, las uno. Yo la verdad es que respecto a las uniones no os he puesto ejemplos porque tampoco he visto grandes ejemplos sobre ello y grande utilidad. Como lo que acabas de preguntar es, si yo tengo una interfaz, estás acostumbrado a una programación orientada a objetos y decir, pues estos elementos cumplen la interfaz como yo he creado entity, todas tienen ID de nombre, imaginaros tablas maestras, pues todas cumplen entity. ¿Qué ocurre? Que digo, dame las, imaginad, en GraphQL hago una operación que es, dame las entidades y le paso una lista de las que me tienes que retornar. Y todas me retornan tienen ID de nombre, entonces las agrupo por su tipo y me devuelve 10 del tirón, no me devuelve una, por ejemplo. En la unión es saltarte la definición de la interfaz y utilizarlo directamente. Los tipos input son muy importantes. Los tipos input son los que reciben pueden recibirlo las consultas también, obviamente, pero normalmente han nacido para las mutaciones, ¿vale? Para las operaciones. Si os fijáis, es una pieza fundamental de nuestra programación, o sea, de esta parte. Son como nuestros filtros, diríamos, o como los datos. ¿Creo un coche? Pues necesito un input createcar. ¿Qué tiene el input createcar? Tiene un identificador de modelo y un color. Con eso soy capaz de crear un coche. De tal modo que luego yo con mi GraphQL, que esa operación la vamos a hacer ahora, soy capaz de crear el coche especificándole una variable y demás y pasándole esos datos. O inline, metiendo directamente el objeto, como al final sigue más o menos las reglas del JavaScript, pues directamente le puedo definir un objeto sin tipificar. Le pongo las llaves y le pongo model ID vale X y color vale Y y me lo crearía. Vale. Cualquier comportamiento dinámico que queramos, por ejemplo, mañana queremos hacer una búsqueda sobre coches por 5 campos, pues necesitaremos un parámetro de entrada. ¿Puedes sobrecargar operaciones? ¿A qué te refieres? Crear dos delete card, uno con ID y otro con nombre. Sí. De hecho, al final puedes crear las que quieras, siempre que tengan diferentes asignaturas como los métodos en Java. Vale. Ahora, en esta parte, en vez de yo seguiros contando muchas cosas y demás, lo que vamos a hacer es ir haciendo unos ejemplos y os voy a ir contando en qué consisten cada uno y por qué funcionan y por qué no, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ello. Como habéis visto, antes lo que quería demostrar es que es muy intuitivo, que habéis hecho una consulta en 1 minuto. O sea, es relativamente sencillo, ¿vale? Entonces yo voy a ir contando, estas son las más fáciles, ¿vale? ¿Qué ocurre? Datos básicos, lo que ha preguntado David antes. Todas las respuestas van sobre data, ¿vale? Y cuando hay error, sobre error. Aquí a la izquierda tenemos algo parecido en JSON, que no hace falta las comas y demás, aunque si las pones sigue funcionando. Pero no hace falta y vamos eligiendo lo que nosotros queremos, según hemos definido la query root. Hay una cosita más, delante de esa llave, si nosotros ponemos query, podemos nombrar las queries. ¿Qué nos facilita esto?
sobre mi query root, imaginad que mi grafo tiene 100 raíces, por decirlo de algún modo, o 100 elementos, igual que tiene cars, car por el ID, tiene otras 10. Entonces, yo podría, de cara al cliente, de cara a programación cliente, podría decir query, crear coche y borrar. Y llamo a crear coche y luego a borrar. O query, pantalla 1. ¿Qué quiere decir? Car, no sé cuál, obtener los coches, obtener los modelos, obtener las marcas para rellenar un combo y demás. Entonces, facilita mucho la organización en la programación cliente. ¿Se pueden mezclar query y mutaciones? No. Esa es básico. ¿Por qué? Porque no asegura la consistencia de las operaciones. Y las queries, como os he dicho antes, se ejecutan en paralelo, según la especificación, que luego cada servidor tiene sus estrategias. Vale, hay... En la parte de Java y de Spring he visto varias alternativas. Y las mutaciones se ejecutan en serie, son bloqueantes para asegurar la consistencia de las operaciones. ¿Qué ocurre con eso? Que yo podría mandar un create y un update del mismo elemento. Tendría que saber el ID antes, pero podría hacer algo parecido o algo relacionado, ¿vale? Entonces, esta es una query muy sencilla. Seguimos aumentando. Cars, ID, color y ahora el modelo. Pensad que cada file puede corresponderse con una consulta. Entonces, ojito, que por eso te dicen obtén lo que vayas a usar, porque puedes afectar mucho al performance. Ya realmente traslada el problema de un lugar a otro, pero solucionamos que las webs sean más rápidas, ya en el servidor ya no las buscamos como podamos. Entonces, si os fijáis, pues te va retornando todos los datos que quiere. Múltiples consultas. Pues el kit que querían, el gran problema que querían solucionar es, oye, quiero traerme 5 consultas del tirón. ¿Os puedo traerme 5 consultas del tirón? Como os digo, el problema se nos traslada a otro sitio a la hora de implementarlo, y siempre en GraphQL tened en claro que cada file puede ser una consulta o no, dependiendo de cómo tú lo ordenes. Puedes hacer los niveles que quieras, ¿eh? Luego depende de la implementación cómo vaya. O cómo la hagas, más bien. Vale. ¿Qué más cosas tiene? Pues tiene argumentos, alias y variables. ¿Para qué sirve esto? Pues si os fijáis, un alias es quiero traerme 2 coches por un ID. Bueno, no os he dejado en el anterior a que jugueteéis un poco con esto. Y jugando vosotros a vuestro rollo, si tenéis algún problema, lo solucionamos, ¿vale? Os voy contando, esto es más interesante. Por lo de antes, al final es una query, puedo hacer varias a la vez y demás. Ahora llegamos al momento que, oye, quiero algo dinámico. Entonces, y quiero traerme 3 coches. Pues siempre que pongas la sintaxis, pones el nombre a la izquierda, 2 puntos, tal, funciona. ¿Qué pensáis si no utilizara el alias? ¿Qué sucedería? Si no utilizara los alias, en este caso, ¿qué pensáis que sucedería? En la respuesta es un JSON. Daría un error. ¿Por qué? ¿En un JSON puedo retornar 2 nodos iguales? Él, si os fijáis, su funcionamiento es, te pido car y aquí retorno car. ¿Por qué no te devuelve el último que responda? Porque la implementación que tiene es que realmente, probablemente él haga las consultas, pero a la hora de formar la respuesta hay un error. Por eso existen los alias, por si quieres utilizarlos como quieras. También, si os fijáis, lo que os he comentado antes, de cara a la programación cliente, con los frameworks que hay, que no los he nombrado, que son, hay 2 para React, ¿vale? Como esto lo apoya Facebook, la iniciativa ha sido muy secundada por ellos y hay varios frameworks que se han subido, librerías que se han subido al carro, ¿vale? Hay uno que se llama Relay, que es el que suele ir de la mano con esto, y hay otro que ha crecido mucho, Apollo, ¿vale? Lo que pasa es que han visto que han crecido tanto que ya no solo se han unido a React, hay plugins para Angular, Angular 2, Angular 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Para los frameworks más habituales que utilizamos las SPAs. Entonces aquí hay otro componente, si os fijáis, son las variables.
mi coche, yo la defino aquí, hay una zona de variables y la defino como parámetro y se la paso y le digo, oye, dame el coche con el ID este, ¿vale? Normalmente utilizan camel case, ¿eh? Por determinarlo. Entonces, si os fijáis, aquí hay variables. Una variable puede ser un valor single, o sea, simple como esto, o puede ser un objeto anidado. Y yo trabajo con objetos. ¿Vale? Más o menos lo... Otra cosa, ahí donde pone query, yo podría llamarla mi query de login y obviamente daros cuenta lo bien que queda documentado esto en el código. Además ya os digo que estos frameworks te permiten, no hace falta que esto lo concatene ni nada, te permiten casi pegarlo, copiarlo, ponerle las comillas y acaban funcionando, ¿eh? O sea, realmente es muy semántico y muy intuitivo. En este caso, a ver, fragmentos con interfaces y uniones, es lo que os comentaba antes. ¿Qué es un fragmento? Tengo partes comunes y lo que hago es, me declaro mi fragmento en mis consultas. Si os fijáis, esto es todo un lenguaje de consultas, ¿eh? Me declaro mi fragmento y digo, oye, qué bien me queda mi consulta. Os sigo diciendo, ¿qué beneficia esto a la programación cliente? A todos nos gusta que nuestro código no sea repetitivo, esté bien estructurado, ordenado, bien nombrado y que el que venga detrás lo entienda. Pues todo este tipo de acciones y de mecanismos que nos provee GraphQL nos lo permiten hacer. Vale, hay otros que se llaman inline fragments que se utilizan para las uniones, que también se simbolizan con los 3 puntos. Y le dices 3 puntos on la entidad que quieras, on car, on lo que sea. Y le defines ahí dentro. Si os fijáis, estoy en ambos ejemplos, o bien paso datos por parámetro, la parte de las variables, o directamente se los pones hardcodeados. ¿Qué ocurre? ¿Qué es mejor? Pues utilizar variables, como utilizamos todos. Utilizamos parámetros de tal modo que con diferentes entradas nos da el mismo comportamiento. De tal modo que del otro modo, si lo hardcodeáramos, pues tendríamos que repetirlo siempre. Al final es un modo de ordenar nuestro código, ¿vale? Y todo esto se lo hace el consumidor. O sea, él vuela libre. No le permites, le das un mecanismo para que él se genere sus propias consultas y haga lo que a él más le apetezca o lo mejor le venga en la implementación que va a realizar. Mutaciones. Pues aquí llegamos a lo primero. Esta sí que es interesante que la piquéis, ¿vale? Hay varias alternativas, si no ahora yo me pongo y os enseño también un par de alternativas. Una mutación, yo lo llamo createcar, pero aquí hay una operación, luego veremos que puede haber varias. Podría mandar 7 createcar, pero si os fijáis, esto es semántico. O sea, esto no es ni un post que tengo que aprender y que te envío el payload, no. Tengo unos datos y una operación. Le paso los datos a la operación, de hecho tú lo envías así, realmente el servidor HTTP, como te permiten definirlo, tiene un parámetro que son las variables. O sea, otro parámetro que es la consulta en sí y otro parámetro que es la operación, si es mutación o query o lo que sea. Ya está. Eso lo recoge el GraphQL Server con lo del todos para uno, como os he dicho antes, la traduce, la analiza y te dice si está bien o mal. De hecho, la herramienta del GraphQL directamente ya según lo vas completando te va diciendo, oye, hay algo mal. Entonces, es un lenguaje bastante sencillo, así ahora de primeras y haciéndolo rápido, parece un poquito, pero yo os aseguro que en un día que se dedique a buscar un poquito y hacer, funcionará. Lo que podéis hacer antes, como necesitáis un modelo, es hacer una consulta del modelo. O sea, os copiáis y pegáis un identificador y ya está. Ese modelo estaría bien puesto porque arriba pone ID, debajo. ¿Cómo? El input card pone model ID. ¿Dónde? Arriba pone ID. Las variables. Ah, es que eso es otra cosa. ¿Eso por qué dice? A ver, os voy a explicar. Esta es la operación, pero este es el resultado. Esto es lo que retornas. Siempre después de una mutación puede o no haber una consulta. ¿Qué quiere decir? Olvidad a partir de esta llave
de la llave de la derecha, bueno, la indico aquí, ¿vale? Esta llave, a partir de esta llave, cuando tú defines en un esquema, es lo que tú vas a retornar. ¿Qué retorna CreateCar? Retorna el coche. ¿Qué hago yo? Le pongo la llave y ahí puedo especificar que me dé el ID, el color, el modelo o todos los datos que tenga el coche, o solo el ID. ¿Qué ocurre? Que tú, por ejemplo, en una API REST, tú dices crear coche y si tiene 100 campos, ¿cuántos te retorna? Los 100. Aquí tú le dices, oye, créame el coche y retórname el ID, nada más, ¿vale? Normalmente cuando, tampoco lo he puesto un poco negro sobre el REST API, pero no suele ser así. Normalmente cuando creas, pues te retorna el ID o al final el contrato que estableces para la exposición es lo más razonable y lo que mejor rendimiento tiene. Pero bueno, ya sabéis que cuando la gente vende un framework nuevo, tiene que buscar las debilidades o las carencias de otros para engrandecer el suyo. Esto simplemente, yo soy mucho más razonable en esto, ¿eh? Entonces, más o menos, ¿habéis logrado crear un coche? Sí, ¿no? ¿Todos más o menos? ¿Os ha resultado muy difícil? O sea, sé que es un ejemplo muy simple, pero con esa filosofía, una vez creado uno, imaginad que copiáis ese código, le guardáis en vuestro servicio, o yo que hacemos una llamada server-server, yo lo guardo en mi código y el que venga detrás lo va a entender. Es lo buenísimo de esto, que es muy semántico. ¿Vale? E igual que podemos hacer una mutación simple, podemos hacer una mutación múltiple. El coche que acabéis de crear, cread otro y poner debajo del ETCAR, le metéis el ID. Si os fijáis, ahí no retorno nada. No tengo por qué retornar nada de una operación, ¿eh? Todo depende de lo que yo quiera. Cuando yo defino las operaciones, justo después de definirla, le pongo 2 puntos y le pongo el... ¿Hay que utilizar la salida de una operación para la entrada de otra? No. No, porque eso va más allá de... Estamos queriendo... No que yo sepa, pero ya te aseguro, no lo he visto por ningún lado y no tiene mucho sentido porque le estamos queriendo meter lógica a operaciones que son simples y atómicas. O sea, lo que me refiero es, le estamos intentando asegurar una consistencia que no vamos a poder asegurar si ejecutamos una detrás de otra. Además, ¿cómo le indicas? ¿Cómo tendrías que inventar un pseudo lenguaje o unas pseudo reglas para indicar la salida del uno que entra en el otro? Realmente no. No podrías hacerlo, que creas uno y luego modificas lo que sé que crear, no funciona. Sí. Eso sí. Imagínate que crea un registro que tiene un ID y a partir de él hay otras tablas ahí. No es la filosofía de esto. La filosofía de esto es, si quieres volver a hacer, haz otra llamada. Puedes hacer múltiples operaciones, pero no sobre el mismo elemento. De momento. No será como tampoco. ¿Cómo? Que no será habitual hacer ese tipo de cuestiones. Bueno, Sí que, depende. sí. A lo mejor tú tienes, imagínate, tú realmente sabes lo que hay detrás y cada vez que llamas a algo aumenta un contador en un sitio o quieres tú aumentar, o sea, cada vez que haces una petición siempre envías otra análoga que diga cualquier cosa. Siempre una va con otra, entonces puedes hacerla, las operaciones, no lo sé. Probablemente haya casuísticas que lo necesites y otras que para nada. Así te crearía la operación para que tuvieras que... Eso depende de cómo lo implementes. Yo realmente haría si una operación involucra otras dos, realmente lo diseñaría para que tú me invoques a una operación y yo hacer esas dos. Entre otras cosas para centralizarlo, porque si el día de mañana el que consume tiene ese mismo problema, lo estamos extendiendo, estamos transmitiendo nuestra lógica, estamos traspasándole el problema. Pero bueno. Entonces, bueno, pues... Hasta aquí hemos llegado con la parte más teórica y ahora os voy a enseñar cómo he hecho la parte y por qué he tomado las decisiones en la implementación. ¿Vale? Bueno, lo he implementado, como aquí solemos utilizar más Java que otra cosa, a mí personalmente me encajaba, cuando vi la documentación y demás, me encaja bastante Node, que es una prueba que tenemos pendiente para la implementación. Node tiene varios frameworks, entre ellos con Express tiene una implementación muy chula que lleva incorporado GraphQL también y es bastante acertada porque es muy poco verbosa y es muy
muy friendly, es fácil de leer y de hacer, ¿vale? Toma convenciones como nombres de campos, nombres de atributos, etcétera. Yo he utilizado Java con Spring Boot, me lo he puesto un poco más difícil, ¿vale? Con un MongoDB por tener una base de datos, ¿vale? Luego realmente modelo de un modo y os voy a enseñar que hago las cosas del otro como muestra, ¿vale? Al final esto es un ejemplo, lo que importa es las casuísticas y que tenga un poco de chispa. Con Maven, el típico fichero Build and Run y un Readme con instrucciones básicas. Si os conectáis a gitparadigmadigital.com y os lo bajáis, ¿no? Le he puesto como público. En tecnología, tío. ¿No? Bueno, el proyecto, veo la página del proyecto, pero no del código. ¿No? Joder. Pues eso es porque no he querido daroslo, ¿no? No jodas. Mira, yo sí que lo veo. Buen bien. Eso es. Vamos a ver. Mira, Public, Project Visibility. Repositorios y documentos. Vale. Joder. Mirad ahora si podéis, ¿vale? Vale, ¿has visto? No sabía ni nada, muchas gracias. Bueno, utilizo GraphQL, Log4Java, Logback, bueno, no, Logback, no Log4Java. Eclipse, no he hecho un JMeter, que es algo que hay pendiente, que ahí tengo unas demandillas pendientes, ¿vale? ¿Y cómo he elegido todo esto? Porque aquí esta parte la cogimos la gente de arquitectura y me tocó a mí. Y entonces, al final, cuesta más la elección correcta de lo que tienes que hacer que realmente lo que vas a hacer, ¿vale? Al final yo lo que vi que GraphQL para Java, en la implementación oficial, hay varias librerías sobre ellas y hay muchas que están un poquito abandonadas. Otras poco documentadas y otras hay que reaprenderse un framework entero para definir un grafo. Por eso, a mí me gusta mucho más elegir GraphQL API Gen, primero, por todas estas, primero por la filosofía Schema First. Yo soy de los que dice que hay que buscar lo más fácil de aprender y lo más rápido, y que pueda reutilizar ese conocimiento, sobre todo. ¿Qué problema tiene hacerlo verboso, ir a Java y declarar un grafo? Pues que tienes que aprenderte el API entero. Y eso, no hay que, vamos, yo pienso que no hay que perder tiempo en eso, teniendo un lenguaje de definición propio que es sencillísimo, como el que habéis visto, ¿vale? Entonces, por eso elegí el tema Schema First. También porque si el día de mañana a cualquier compañero le apetece hacerlo en otro lenguaje, parte del esquema y podríamos comparar y podemos ver cuál es más ágil y cuál es mejor para implementar cada cual, incluso hacer pruebas de rendimiento, memorias, etcétera, ¿vale? Pero en este caso, como nosotros a los clientes les solemos proponer Spring Boot, lo iba a hacer. Convertes a una implementación para hacerlo asíncrono, pero es más complicada, ¿eh? Entonces, para aprender, mejor sencillo y reutilizable. Permite estructura de modo sencillo, todo lo que habéis visto, las arrobas Java que habéis visto por todos los lados, al final es poner un paquete. Tiene un pequeño fallo, que los inputs, si no le pones en el mismo paquete que donde genera la mutación, no te incluye las plantillas. Utiliza plantillas MBEL de estas y para leerlo utiliza una gramática de AntLR. Entonces, te genera un armazón para las clases. Y aquí hay un concepto muy importante, el concepto de fetcher o resolver, ¿vale? Cada campo, como os he dicho, es individual. Cada campo podría tener su propio fetcher o puede tener el del padre. Depende de las estrategias que hagas. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando pongo car id, ahí podría tener un fetcher. Car name podría tener otro fetcher. Car model podría tener otro fetcher. ¿Cuál es la estrategia que sé yo aquí? Pues los que sean objetos, que sean fetchers o resolvers, ¿vale? Y los que no lo sean, pues que sean de la propia entidad. De tal modo que, ¿cómo le marcas tú al framework este que he utilizado si algo tiene que tramitarlo o no? Marcándolo como no resuelto, ¿vale? En Node, por ejemplo, directamente
hay una convención que es como la ruta donde estás del gráfico más el nombre del atributo, con guiones bajos, de tal modo que ese es tu fetcher, por decirlo de algún modo. Entonces, esa es la técnica. Lo vamos a ver sobre el código, que queda mucho más claro, pero tened claro, o sea, tened muy diáfano que cada atributo puede llegar a ser una consulta. Por eso os digo que traspasamos los problemas de sitios. Hemos dicho, vale, me vas a hacer 1000 consultas, pero lo mismo, el servidor va a tener que buscarse la vida para obtener un rendimiento óptimo y una implementación aceptable. Posee un plugin de generación de fuentes. Esto está muy guay. Le dices dónde está tu esquema y te genera un armazón que es compatible con GIS y con Spring, ¿vale? Tienes que incluir el típico @bin, etcétera, pero está bastante bien. Y generas clases Fluent, que está muy bien a la hora de programar, ¿vale? Queda más sencillo, menos líneas, etcétera. GraphQL para Spring Boot es la oficial, ¿vale? ¿Qué hace este GraphQL para Spring Boot? Te implementa el endpoint de GraphQL y las ejecuciones como deberían de ser. En paralelo las consultas y secuenciales en batch las mutaciones para asegurar la consistencia. Existe una aproximación muy buena. Hay 2 o 3 personas que están en este ecosistema moviéndose, que es Spring Boot Starter GraphQL. Vale, ese está bastante bien también. Es la misma persona que hizo Spring GraphQL Common, ¿vale? Que lo veremos después. Lo he utilizado en parte porque lo utiliza GraphQL Spring Boot, pero no del modo que lo utilizan ellos, que es, en vez de declarar todo el grafo mediante objetos, te permite una serie de anotaciones y tú te creas tus bin y le vas diciendo qué elemento del grafo es. Imaginemos, tenemos un coche y yo le digo, este es el esquema, o la query root, este es el esquema, tiene un coche, este es uno de los files, pero es de tipo escalar, o sea, es de tipo entero, es de tipo tal, no puede ser null. Se lo dices tú mediante anotaciones, pero también me pareció muy verboso y muy complicado. O sea, demasiado complicado, tienes que aprenderte un API entero para algo que, viendo el tutorial o las 4 cosas que yo os he dicho, seríais capaces de sobra, sabiendo 4 reglas, de definir un grafo. Entonces creo que las herramientas están para utilizarlas, reaprovecharlas, etc. Vale, ¿qué cosas buenas nos da este GraphQL Spring Boot? Nos implementa el endpoint con todo lo que tenga que cumplir, ya lo han hecho ellos. Nos publica la herramienta de GraphQL, ¿vale? Va implícita, he tenido un problemilla, que tienen mal el encoding y lo servía mal, entonces yo la he reescrito en mi propio código, ¿vale? Y la sirvo correctamente y no hay problema. Supongo que lo arreglarán. Este framework nos permite activar el CORS, meter flags variados de cómo llamas a los objetos y demás, sobre todo cuando los defines en modo programático, que no es nuestro caso, por eso no lo empleamos, ¿vale? Luego el GraphQL Common es lo que os digo de programáticamente define los esquemas mediante anotaciones y te permite nombrar cuando genera los objetos, pues todos los que sean de input van a llevar un prefijo input, etcétera. No usa esquema first y es muy verboso, es muy verboso. O sea, el hola mundo a todo el mundo nos gusta, que es new hola mundo, hello GraphQL hola mundo, pero esa no es la realidad. Cuando te pones a hacer algo un poquito más serio, realmente se te monta un bloque de código que es un poco intratable, ¿vale? Bueno, un segundo y vamos a ver un poquito el código ahora, ¿vale? No sé si lo habéis bajado y lo podéis poner a rular, a funcionar, porque ya está apuntando al Mongo que estabais utilizando, o sea que si lo arrancáis con el build and run os debería de funcionar. Bueno, aquí directamente he hecho varias capas, ¿vale? Eva, he hecho 3, vale, yo he separado el código, más o menos se ve, ¿no? Más o menos. Vale, he separado el código ordenándolo un poco. La configuración, nuestro application YAML, nuestro fichero de log típico, no he creado. Aquí en la parte, aquí está la parte de GraphQL. He creado una pequeña tontería para popular la base de datos, ¿vale? Que se activa mediante un flag, mediante populate activa true o false. Luego lo que sí que os pediría, lo he bajado para que lo pongáis a funcionar en vuestro local,
Pero el Mongo este es de... O sea, es uno que utilizamos para que no tuvierais que tenerlo instalado y todos tener uno. Es un réplica que utilizamos aquí para rendimiento. O sea, que podéis utilizarlo, pero que no le deis mucha caña. Ni lo utilicéis para otras cosas, por favor. Entonces, si os fijáis aquí, he cogido un Spring Data para Mongo y lo que he hecho es definir la marca, el modelo y el coche. Marca, modelo, coche, el típico código, sin problema. Luego, por encima está la capa de persistencia, que es el repository de Java. Un clásico. ¿Vale? El repository, los repositorios que heredan de Mongo Repository, en este caso. En este caso yo lo he hecho con Mongo, pero la fuente de datos podría ser cualquiera. Esta base de datos o servicios REST o un JMS, cada uno implementaría lo que sea, ¿vale? Y luego la parte de los servicios, unos servicios que se invocan desde nuestro resolver, que es el código extendido del esquema FES que nos ha generado. Ahora os voy a enseñar la definición. Esto simplemente os voy a enseñar un servicio nada más para que veáis lo típico de con un modelo, find by ID y find all. Aquí quedaros con una... Bueno, he utilizado los stream para que quede un poco más elegante el código, ¿vale? Etcétera. Entonces, aquí hay una cosa que quiero enseñaros para que entendáis luego la implementación. A ver, esto. Aquí, cuando busco todos los coches o lo que sea, F3. Bueno, aquí hay unos transformadores que hacen setes y getes. Si os fijáis, ahí veis lo que pone, ¿no? Pone model.unresolver. ¿Cómo le indicas a GraphQL que tiene que llamar al fetcher o al resolver de una entidad o de un atributo? Con este framework, con el API Gen que te genera, y el modo de hacerlo es marcándolo como no resuelto. ¿Vale? Yo le marco como no resuelto, entonces él, cuando va desgranando el grafo, dice, tengo que llamar a obtener este elemento con estos parámetros, ¿vale? Entonces, en este caso, yo en el modelo, en la base de datos en Mongo, tengo embebido el modelo dentro del coche, ¿vale? El modelo dentro del coche, pero no le obtengo así, con un dbref típico. Dejo que GraphQL deshaga el grafo y lo obtengo individualmente por su ID. Por eso os digo que depende de las estrategias que se tenga, se va a hacer más consultas o menos y hay que cuidar mucho el performance. No sé si esto lo habéis entendido. Esto es muy importante. O sea, los no resueltos atributos, pensad, cada atributo de GraphQL puede tener un fetcher. ¿Cómo se dispara ese fetcher o ese resolver? Diciéndole si está resuelto o no resuelto la entidad. ¿Qué ocurre? Que en este caso yo, siempre que obtengo un coche, un MO, que es un model object, que los hemos puesto, le he puesto un postfijo así, para eso, le estoy diciendo que cada vez que tenga un resolver le estoy pasando el ID del modelo, ¿vale? Imaginad que tenemos una base de datos relacional. Entonces tengo un coche y tiene una foreign key a modelo. Pero yo, claro, yo quiero obtener los datos del modelo. Entonces, cuando tú me pongas en la consulta que te quieres traer el modelo, yo directamente lo que hago es te digo, oye, te voy a marcar como no resuelto. ¿Para qué? Para que obtengas el modelo. Imaginar qué es el modelo y el modelo tiene dentro una lista. O sea, no tenemos que diseñar nuestra base de datos acorde al grafo. No, no, esto es lógica. Esto es un API lógico, por decirlo de algún modo. Lo otro es de dominio y nuestra persistencia no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, en este caso, entonces yo le marco como no resuelto y le retorno. Y si os fijáis, retorno new car builder con el color, el que me ha venido de la base de datos, con el modelo no resuelto y con el ID que me ha venido de la base de datos. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde empieza la magia del framework o de lo que debemos hacer en GraphQL. ¿Vale? Aquí yo podría tranquilamente haber retornado el modelo que tengo en la base de datos, pero no es la gracia es que sean independientes. Por tema de optimización lo hubiera retornado, pero como es como un ejemplo, pues no lo retorno. ¿Y qué pasa con esto? Pues lo que ocurre es que en esta parte hay una parte de resolución de el framework nos permite
hacer un resolver. ¿Qué hace el resolver? Dice, oye, cuando vayas a consultar una entidad de este tipo, llama a este método. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo le marco como no resuelto cuando pasa por la parte del GraphQL, dice, ah, este no está resuelto, tengo que llamar a la clase encargada de resolverlo. Y es esta clase. Vale, yo hice una pequeña clase base porque para generalizar, ¿vale? Con unos genéricos y demás, que lo único que hace es decir, siempre recibe una lista, ¿eh? Para generalizarlo, ya me da igual obtener una lista de elementos que un único elemento. Un único elemento será un elemento en una lista con un solo elemento, ¿vale? Entonces le digo, oye, ¿eres un resolver? Sí. Vale, pues te añado. Y cuando lo retorna, lo que hace es invocar al find_element, ¿vale? Implementa este. Es el que los tiene por ID, por ejemplo. Entonces, si es un resolver class y le dice, oye, si tú eres del tipo model no resuelto, espérate, que yo te voy a obtener. Obviamente, esta es una estrategia para este caso, pero es lo que os digo, los problemas se nos trasladan, se lo hemos facilitado a la gente que consume, pero nosotros tenemos que hacer nuestra programación aquí, que en este caso la hemos resuelto y es bastante limpio, ¿vale? No es más, lo que pasa es que hacemos muchas consultas por ID, por eso os decía que las cachés, la estrategia de la generación de cachés depende muy mucho de qué hagamos y cómo lo hagamos. Y en cada caso, entonces, obtengo ese elemento, si os fijáis, estos dentro de la... ¿Y cómo lo implemento? Le digo, oye, cada vez que me llames, estés no resuelto, pues me llamas por ID y te retorno el coche. Se setea y ya este marca como resuelto. Entonces, en ese momento ya tiene los datos y ya los retorna. ¿Qué haría eso? Para todos los elementos. Imaginad que en vez de hacer una join, como haríamos habitualmente o lo que sea, pues que si queremos mantener la independencia, lo haríamos así. Vale, mirad, la librería que he empleado normalmente genera este conjunto de clases, ¿vale? Si os fijáis y más o menos lo estructuráis en código, te crea... Un segundo. Te crea las clases todo a modo de interfaces y con 1.8 con interfaces implementados por defecto. ¿Qué me gustó mucho de él? Que puedes extenderlo absolutamente todo. O sea, puedes reimplementarlo y cuando encuentre la interfaz Sprint te va a coger la tuya y tú vas a decir exactamente lo que quieres. O sea, eso está bastante bien, te deja bastante limpio. Y luego hay en una zona que es en las que él te genera lo verboso. Si os fijáis, esta es la declaración de la mutación de los coches con el input createCar. Fijaros, ¿qué opináis? ¿Os parece fácil? ¿Os parece difícil? Con respecto a lo que hemos visto antes, que era input createCar y debajo había mutación crear coche, ID y no sé cuál, 6 líneas. O sea, a mí personalmente me parece bastante complicado aprenderse un API así. Y las anotaciones lo amortiguan un poco, pero es bastante complicado. Por eso yo adopté el esquema first, que me generes el grafo. Si os fijáis, eso corresponde, os lo voy a enseñar aquí que lo tengo, a esto. Eso corresponde a esta definición. Solo eso. O sea, solo eso corresponde, perdón, a esta definición. Simple y llanamente. Para mí me parece mucho más friendly, mucho más cercano o intuitivo o fácil o como queramos llamarlo, poner estas 4 líneas que todos entendemos que estamos acostumbrados a un JSON, a algo muy parecido, a hacerlo programáticamente. Porque no te tienes que aprender un API entero. Entonces, esta es una de las partes muy ventajosas. Y luego, esa sería la parte de las consultas. La parte de las consultas tiene un query root, ¿vale? Que aquí lo podemos ver en la parte de resolver. Un segundo. Query. El query root, que es la clase que nos provee la generación de este código para implementar, que si os fijáis está muy bien porque te dice getCars es
nuestro cars en el grafo, la definición de cars. Car es el nombre de la operación, ¿vale? El car de nuestro grafo. Brandt él tiene una convención para poner el get o no ponerlo, ¿eh? Simplemente, cuando no tiene argumentos, me parece que la convención que adopta es le pongo get delante, porque todos los demás, por lo que veo, tienen argumentos, sí. Entonces, si os fijáis, cuando tengo un brand por un ID, que hay una operación que es dame un brand por un ID, yo le marco como no resuelto. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a recorrer su grafo dice, oye, este campo no le tengo. Llama al fetcher o llama al resolver y me llamaría al trozo de código que hemos visto antes que lo obtiene por ID. Yo se lo pongo y sigue su flujo de ejecución hasta retornarme todo. Por eso cada consulta va independiente y puede en paralelo, porque cada una va a lo suyo. Y hay veces que hacemos 4 veces la misma. Por eso os digo que las cachés y demás es muy, muy, muy importante. Por último vamos a ir al... No sé si más o menos... Esto por encima luego si queréis echar un vistazo al código y dudas y demás o aportaciones me lo decís y lo vemos juntos, ¿vale? No, más o menos es sencillo, es simplemente demostrar lo ilustrativo que es esquema, correspondencia con código y qué huecos tengo que implementar para que realmente el esquema funcione. Entonces, vamos a ver una cosilla. Aquí tenemos... Vale. Aquí en el proyecto, si os fijáis en el readme, más o menos yo lo he documentado un poco más enfocado a el por qué he tomado las decisiones y cómo lo he hecho para que lo continuéis. Hay un par de carencias, que son luego la construcción, este es el esquema, ¿vale? Y ejemplos de consultas. Hay un par de carencias y cosas que quedarían. Bueno, ahí tenéis las varias capas que he hecho. El controller, que es el propio GraphQL, los resolver, que llaman a los service, y los service que utilizan los repositorios. Una arquitectura clásica, ¿vale? ¿Qué temas hay pendientes y que son interesantes? Paginación. Paginación, GraphQL tiene su propio sistema de paginación. Entre comillas, te le creas tú y le programas tú, pero te dice cómo hacerlo. No va muy lejos de lo que venimos haciendo tradicionalmente con nuestro Sprint Data o lo que sea. Tiene un first, tiene un offset y tiene un after, es lo único. After es después del elemento por el ID X y los demás el comportamiento habitual. Te aconseja que lo que retornes sea un objeto que contenga el número de resultados para que puedas paginar. El número de resultados, la página que está, si es la última y dentro los nodos con los atributos. ¿Vale? Entonces, eso lo tienes resuelto por ahí. Viene en la especificación, pero en este ejemplo no está. Otra cosa, relaciones más complejas, ¿vale? Con listas y demás, y medir un performance correcto con eso, con diferentes fuentes de datos. Estaría bien. Medir el rendimiento e integrar una caché. Vale, a este ejemplo le faltaría eso, pero más o menos esto es un overview global. Luego hay otro tema que siempre está patente, que es autenticación y autorización, ¿vale? Porque normalmente nosotros los endpoints les autorizamos, ¿vale? Dices, a crear usuarios solo puede el rol administrador, imaginemos. Autenticación. Por el principio, exactamente igual que la autenticación hasta ahora. Puedes tener un elemento delante que te haga la autenticación o utilizando en nuestro caso Spring o cualquier tipo de interceptor, la haces tú. Te viene un token, le dejas pasar o no, no deja de ser una petición, ¿vale? Ese no es el problema. El problema de autorización, él te dice que lo que te guían un poquito y te explican que lo coherente es hacerlo en la capa de negocio. Pero hacerlo bien. Al final daros cuenta que el resolver, para bien, para mal o para regular, lo implementamos nosotros. Entonces ahí podemos hacer lo que queramos. Imaginad en una arquitectura como esta, si yo cada resolver le haría corresponder con un método dentro de un servicio, podría utilizar, si quisiera, Spring Security. Estoy securizando un método, ¿no? ¿Cómo le digo dónde está el usuario?
Pues que la autenticación, en el filtro de delante, le habré dejado al usuario donde debo, en el principal o donde corresponda, y hacerlo. O sea, hay modos, no es tan directo como el API REST, porque daros cuenta que somos expertos en API REST. O sea, entre comillas, ¿cuántos años llevamos haciendo API REST? 8 años. Entonces, ha evolucionado mucho. Esto ha sido pensado para lo que ha sido pensado, entonces, para las SPAs y dar mejor rendimiento, pero hay cosas que a lo mejor son mejorables o veremos los nuevos enfoques. Y sobre esto creo que poco más os puedo contar. ¿Vale? Creo que... ¿Preguntas? Creo que es muy interesante seguir con los temas de los grafos, que hoy en día resuelven muchos de los problemas que tenemos, de redes, de emails, de nuestras redes sociales, medición del sentiment típico de Internet, quién es amigo de qué, quién habla de quién, etcétera. Habrá que meterse con la parte del Neo4Java, es muy interesante también. Pero GraphQL más o menos es esto, tiene más cosas, alguna cosilla más, pero yo creo que hemos tocado casi todos los palos. Lo que os animo es, el servidor ese yo le voy a dejar arrancado, hay partes de cliente que he intentado motivar un poco a nuestros compañeros para que integren y hagamos una prueba real de punto a punto desde la parte servidora hasta llegar a hacer una SPA. ¿Vale? O con React incluso, con Relays, si algunos animáis ya sabéis cómo arrancar todo esto y demás, no me fundéis la mongo. Y poco más. No sé qué preguntas y dudas tenéis, las que queráis, sin problemas. Yo tenía varias. La primera para contestar la autorización, que básicamente lo que dice es que se genere el método de solo. Yo he trabajado con Node y con GraphQL sí. Y al final tenía una API que era así, que tenía parte autentificada y parte no, y el problema que tenía es cómo gestionarlo. Te dice que lo hagas en la capa, además te dice en el layer de negocio, te dice hazlo ahí, que es que no lo puedes hacer en ningún lado. O sea, al final tú date cuenta que tienes un único endpoint para resolverlos a todos, es lo malo. Entonces la autorización la tienes que hacer tú, lo que pasa que, por ejemplo, en Spring, como te he explicado la alternativa, cuadra muy bien porque la seguridad se puede establecer a nivel de métodos. Entonces era muy bien. No sé en Node, probablemente te tendrás que hacer un módulo y llamarle tú, invocarle en cada uno de los sitios, invocarle directamente o inyectar a los métodos el usuario. Tiene los middleware, el Quest tiene los middleware, lo que pasa es que GraphQL pasa más de los middleware. No. Ya está dentro de GraphQL, tienes que gestionarlo en el Resolve. Ya, en los Resolve. Es que, o sea, en la parte que tú implementas tienes que resolverlo. El GraphQL Server va a su rollo. O sea, tú, por ejemplo, me dices... Lo que pasa es que cuando estableces permisos de GraphQL al API, en cierto modo, o sea, yo creo que ha nacido para resolver problemas concretos de una aplicación. No hacer un graph, por eso digo que cada problema tiene su solución, no hacer algo súper genérico. Tengo una aplicación móvil y este es mi grafo. Entonces, yo creo que por eso no han anudado tanto. No obstante, donde tú me dices que hay que hacer, donde lo has hecho, es que no lo puedes hacer en otro sitio. Es que no te cabe más. O sea, no puedes hacer otra cosa, a no ser de que te metas tú entre medias del resolver y, o sea, extiendas GraphQL y te metas tú entre medias del que resuelve los nombres, para hacerlo antes y no ser intrusivo en tu implementación, ¿entiendes? Lo que te digo, probablemente se pueda extender, pero vale la pena, a lo mejor repites 15 líneas, o como dices, no sé cómo será de grande vuestro grafo, pero si lo tienes unificado todo en un sitio y demás, con un módulo, yo creo que quedaría bien. Tampoco soy experto en Node, ni mucho menos, ¿eh? Entonces probablemente aprenda más que... Y la otra era sobre la gestión de la red. He visto que tiene una capa de data y una capa de roles, ¿no? Se supone que ahí dentro de la capa de roles, pues si son errores que tú quieres mandar al servidor, al cliente, para comunicarle un gestor de errores customizado, gestión de ese usuario no válido, eso va en esa capa. Pero es que eso no es un error. Ya. Es que eso no es un error. Es que cuando tú desde por ejemplo, una API REST, que es la comparación, estás enviando un error, es porque realmente hay un error. O sea, y hemos adoptado una convención. Aquí no hay convención, aquí hay una petición y una respuesta. Cuando GraphQL te da un error es porque te da un error suyo interno del servidor.
que probablemente tengas que mirar tú en tu código y decir, oye, ¿qué viene, data o error? Error, joder, pues la hemos liado. Pues hago lo que sea. Yo creo que lo que tú tienes es una gestión de errores. Y a lo mejor tienes que retornar ese dato o retornar un error. No lo sé, habría que analizarlo a fondo, ¿eh? No me lo he planteado, pero quizás podrías añadir una excepción que la serialización sea el resultado en un JSON de dónde se ha producido el error y cómo, ¿entiendes? Imagínate que tienes una sección y dices, aquí viene un código que es mi código que lleva correspondencia, estos son los textos incluso multidiomas y afecta a X. No lo sé, podríamos mirarlo, pero realmente es que eso es un error lógico. No es, los errores que te da son los errores de ejecución. Cuando falla una de las consultas, te falla esa consulta y demás. Pero es tratamiento, eso ya es hilar más fino. Pero vamos, por ahí va, yo haría errores lógicos, ¿eh? Creo que, de hecho, él no plantea nada, en toda la documentación que yo he visto, no plantea nada. Entonces, si no plantea nada, es probablemente porque ese tratamiento del error es un error es un error provocado por ti, o sea, no es un error de funcionamiento de, uy, se ha caído la base de datos y error interno, un 500. Es pongamos un 400, no tienes privilegios, pues lo haces custom. Probablemente ahí te facilite mucho el uso de las interfaces y demás. Quizás, poniendo no obligatorio a lo mejor todos los objetos que retornen, imagínate, igual que harías una herencia, que dijeras, todos los objetos de respuesta tienen una colección de errores o tienen un objeto que maneja los errores. A lo mejor en nuestro grafo deberíamos de tener un objeto en las respuestas que sean ese. No sé, habría que ver la situación y ver los casos. No sé si más o menos... Vale. Bueno, pues nada, pues no hay más preguntas, ¿no? Venga, pues muchas gracias por venir.